mensajes Esto es algo que únicamente se hace una vez en la vida, ¿no? Compartir Bien, cartel con semejantes hombres de Dios que han estado durante toda la semana. Yo soy de los que he oído el mensaje por 2 veces, los he escuchado en directo a todos y después los he editado. Y bueno, ya confieso a la audiencia que mañana estarán todos los mensajes disponibles. qué bien. Bueno, ya daremos los anuncios. Por Las lo daré- menos en el perfil de Emilio Silva estarán todos, eso sin duda. Qué bien, qué bien. La verdad es que eso es lo que yo comentaba antes, ¿no? Es de agradecer tu labor, es de agradecer tu servicio y cómo no, pues ahora vamos a ver también tu capacidad de exponer esta palabra que tanto bien sé que nos vas a hacer. Amén. Porque he escuchado de ti y cuando dice un dicho en este mundo, que cuando el río suena es porque agua lleva. Bueno, no tengo la capacidad de los invitados que has tenido durante toda la semana, pero Bueno, intentaremos. Dijo Pedro, dice, lo que tengo te doy. Le qué dijo bien. a aquel paralítico, aquel cojo en la puerta de aquella iglesia, lo que tengo te doy. Lo que tengo hoy voy a darlo a la audiencia maravillosa de Radio Vida y es un honor estar de una manera virtual en Villafranca de los Barros. Lo voy a confesar, lo voy a hacer público. Es un honor. Lo voy a hacer público. Este hombre, Claro. que sepan ustedes que sus raíces vienen de Extremadura y muy particularmente de Villafranca de los Barrios. Sí, la familia ¿Vale? de mi madre, casi toda, bueno, es el pueblo de mi madre. Además recuerdo, hoy he estado pensando, cuando era niño, estuve ahí un par de veces. Y nada, recuerdo muy, muy poquito. Recuerdo que había muchas cuestas. Eso sí recuerdo que había. A lo mejor me equivoco. Pero fui de pequeño un par de veces y me alegro. Me alegro de estar, aunque sea de manera virtual. Y pronto pasaré unos días por allí. Aprovecho para saludar a todos mis tíos, mis tías, mis primos están por allí. Así que a la familia Garrido, un fuerte beso, un abrazo y es un honor, de verdad. Aunque sea de manera virtual, pero no sé, ¿no? Es algo especial. Que sepas que aparte de conocer este ministerio radial y, como no, de tener yo el placer de conocerte a ti físicamente, ya tienes otro compromiso más para venir a Villafranca, Sí, claro. ¿vale? Sí, sí, Que sí, no sí. simplemente Pronto que estar se bien, quite esto, sino estaremos por allí un par de días. que bien. Bueno, Eugenio, eh, yo creo que podíamos darle como comienzo, ¿no? ¿Te parece? Cuando quieras. ¿Sí? Sí, Vale. sí, sí. Pues presentamos la palabrita del Señor. Amén. Amén. Y No me has hecho la seguidamente, pues, famosa pregunta. dime. Has hecho una pregunta a todos Ahora acerca de cuál. la pandemia. Es verdad, es verdad, es Digo, verdad, no voy a romper el... es verdad, es verdad, es verdad. Lo tenía pensado para lo último, ¿eh? Lo Claro, tenía pensado para lo último. Pero, es que yo, te lo he recordado porque yo para lo último tengo pensado otra cosa, vale, que no venga, cabía... eh, vale, pues yo te lo pregunto. A ver, entendemos, hoy hemos tenido un programa que hemos estado hablando de lo que es la voluntad de Dios, ¿vale? Lo que es la voluntad, ahora me ha ido el santo al cielo. permisiva, Exactamente, ¿vale? Esa sería como la segunda y luego está la voluntad, directa y permisiva. exactamente, amén, gloria a Dios. Entonces, dentro de esa voluntad permisiva, Ujú. que no es otra cosa para aquellos que nos puedan estar escuchando y no sepan de lo que estamos hablando, es esa voluntad permisiva donde Dios consiente que pasen cosas, pero eso no quiere decir que Él esté de acuerdo Ujú. con estos acontecimientos, ¿vale? Entonces podríamos partir de esa base de que esto que está aconteciendo en este tiempo, ¿vale? No es la voluntad de Dios, pero entra dentro de la voluntad permisiva, ¿vale? Dios no está de acuerdo, pero como que lo permite, ¿vale? Entonces, yo te quisiera preguntar, Eugenio,
Si tuviéramos que buscarle de un porqué Dios haya podido permitir esta pandemia, este sentir, ¿cuál sería para ti? ¿El por qué Dios la ha permitido? Sí, Bueno, yo me estaba haciendo mucho esa pregunta. De hecho, me han preguntado y en algún sitio que nos han invitado a predicar, pues lo he compartido siempre de esta manera, porque si lo comparto de otra manera no sé, no sería iría en contra de mis principios. Por lo que a mí respecta, Dios no se ha pronunciado. O sea, a mí Dios no me ha dicho, mira Eugenio, yo estoy, porque lo que sí sabemos, como has dicho, es que Dios no ha mandado, Él no va enviando pandemias al mundo cada X tiempo. Es muy casual que aproximadamente cada 100 años se produzca una pandemia. La que estamos sufriendo no se asemeja, por ejemplo, a la que el mundo sufrió hace 100 años, desde 1918 al 22, la conocida gripe española. No se asemeja, donde se calcula que murieron entre 25 y 50 millones de personas en la tierra, donde la iglesia de la cual, o el movimiento de lo cual bebemos nosotros como iglesia pentecostés, por ejemplo, la iglesia Filadelfia bebe de ese movimiento. Un movimiento que se produjo en la calle Azusa, William Seymour, donde dice que metía la cabeza, dice la historia de los grandes avivamientos, que metía la cabeza en una caja por horas y cuando la sacaba y levantaba las manos, la gloria de Dios descendía. Y ese mover espiritual, actualmente la Iglesia Evangélica Filadelfia bebe de ello. Y la Iglesia ya ha sufrido una pandemia. ¿El por qué Dios lo permite? Hay un misterio. Para mí es un misterio. Pero yo he llegado a la conclusión que cuando Dios no se pronuncia al respecto es por dos motivos. Número uno, Dios, me voy a poner a mí, Dios no me lo explica porque, número uno, no lo entendería. Sus pensamientos y los míos hay una distancia del cielo a la tierra. Quizá no me lo explica porque a lo mejor no lo acepto. Porque cuando Dios permite algo donde sus hijos e hijas están involucrados y Él guarda silencio al respecto, Dios siempre mostró el resultado final, pero a veces guardó silencio del proceso. Y esto lo vemos, por ejemplo, rápidamente en José. Dios le mostró un sueño y en el sueño era el resultado final. Serás gobernante entre tus hermanos. Y él se levanta un día y alegre cuenta el producto final que Dios le ha mostrado, ¿no? Pero el proceso Dios guardó silencio. Dios no le dijo desde el día en que cuentes tu sueño, tus hermanos van a dejar de hablarte pacíficamente, van a empezar a traicionarte, te van a querer matar, luego van a cambiar de opinión y les parece mejor vivo que muerto porque por lo menos ganan dinero, te van a vender como esclavo, vas a servir a los egipcios, se van a olvidar todos de ti y vas a tener revelaciones para los demás, pero vas a vivir con un dolor, no vas a saber si tu padre vive o muere. Porque cuando José ve a sus hermanos, lo primero que dice, nuestro padre Jacob todavía vive. Durante 20 años lo ignoró. No le mostró Dios el proceso. Si le muestra el proceso, a lo mejor dice, no me interesa el resultado. Creo que eso es lo que pasa con esta pandemia. Dios tiene un resultado final permitiendo todo esto. Y cuando Dios guarda silencio, creo que es por eso. O bien porque no lo entendemos o no lo aceptamos, pero hay que creer que a todos los que amamos a Dios y hemos sido llamados, todas las cosas nos ayudan a bien. Qué bien, gloria a Dios. Muy bien, amigo mío. Pues yo no quiero entretener más el tiempo de disfrutar de la exposición de esa palabra. Amén. Así que le presentamos las cositas al Señor, gloria a Dios. Y toma ya lugar para hacer esa exposición de la palabra. Amén. Pues, Padre eterno, amado Rey, sí, Señor, alzo mi voz una vez más, Dios mío, Señor, en esta noche, Padre, para darte a ti la gloria, la honra y la adoración, Señor, en todo momento, Padre. Agradeciéndote, Dios mío, Señor,
que tú nos permitas, Padre, estar aquí reunidos, Dios mío, con tu siervo, Señor, para exponer, Dios mío, Señor, esa bendita palabra, Padre eterno, que tu Hijo amado, Señor, expuso en esa cruz del Calvario. Pidiéndote y rogándote, Señor, que tú vengas tomando el control, Dios mío, que tú vengas tomando el poder, Padre Santo, de todo lo que aquí se tenga que hacer y todo lo que aquí se tenga que hablar, papá. Pidiéndote, Espíritu Santo, que tú vengas tomando la boca de tu siervo para que sea palabra de lo alto lo que él exponga, y así de esa misma manera, Señor, venga bendiciendo todas las vidas que estén escuchando y viendo, Señor, este programa, papá, y sean los hogares bendecidos en tu. Gracias por todo, Dios mío, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues cuando tú quieras, amigo mío. Bien, pues hay una palabra, como ha dicho nuestro hermano Emilio, de la cual nos he hablado. Dice la Biblia, Juan capítulo 19, verso 28, dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que se cumpliese la escritura: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Qué bien. La palabra que vamos a desarrollar es la que nos falta. Tengo sed. Bien, antes de hablar de ella, a lo largo de la historia se pueden discutir doctrinas teológicas. Calvinistas y arminianos han debatido durante muchos años acerca de si la salvación se pierde o no se pierde. Se puede discutir ese tema. Se puede discutir acerca, los escatólogos y los historicistas pueden hablar acerca de los eventos futuros, pueden hablar de la profecía bíblica, y es discutible si la Iglesia pasa la gran tribulación, si no la pasa. Yo, por ejemplo, he escrito una síntesis de 20 capítulos de 250 páginas, donde intento sacar del error a la gente que cree que la Iglesia pasa la gran tribulación. Todo eso se puede discutir y yo puedo sentarme y debatir, y si me invitan a cualquier sitio, pues podemos hablar si la Iglesia pasa la gran tribulación, si no, si la salvación se pierde, si no. Hay un montón de temas que se pueden discutir y por ello pues no ofende a nadie ni pasa nada, pero hay un tema que a mí literalmente me pone nervioso, me saca de mis casillas, porque ya no es una cuestión de debate, no es una cuestión de libre interpretación, ni de teoría, y es aquella persona que pone, iba a decir que pone en juego, pero no, es aquella persona que llega a la conclusión, según él, que Jesús no es Dios. Eso no es cuestión de debate, ni nace de ninguna teoría, ni de una interpretación, ya que en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, no hay Biblia para llegar a tal conclusión. O sea, literalmente el que defiende que Jesús no es Dios, pues literalmente está viviendo una herejía, porque no hay mayor herejía que aquella que confiesa que Jesús no es Dios. Incluso intentan tener Biblia, pero no hay Biblia posible. ¿El por qué? Porque miren, Jesús tuvo que enfrentarse en primera persona, lo sufrió él, acerca de esto. El tema de que Jesús no es Dios, esto va más allá de calvinismo, arminianismo, de Pelagio. Esto remonta más allá. Literalmente es más antigua que la Iglesia. Ya Jesús mismo sufrió esto. Dice la Biblia, dice Juan 5:18, dice: entonces, por tanto, más procuraban los judíos matarle,
Dice, no solo porque quebrantaba el día de reposo, sino porque decía que Dios era su Padre. Dice, haciéndose igual a Dios. Fíjate, decía que Dios era su Padre y él se hacía igual a Dios. Es decir, que cuando en la boca de un judío tenía la pretensión de decir, yo soy el Hijo de Dios, no suena como ahora. Yo, por ejemplo, soy hijo de Dios, pero soy hijo de Dios por adopción. Aquellos que le hemos aceptado, Dios nos ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Yo soy hijo de Dios por adopción, pero cuando en la boca de un judío, sobre todo en el siglo I, se le ocurría decir, soy hijo de Dios, era hacerse igual a Dios. Entonces, si Jesús no es Dios, fijaros, y esto quiero dejarlo muy claro, para más evidencia de que Jesús es Dios, si Jesús no es Dios, entonces todo lo que dijo Caifás tiene razón. Dice que cuando Caifás le preguntó, ¿eres tú el Hijo de Dios? Él no lo niega, ¿él qué dice? Tú lo has dicho. Y dice la Biblia, y se rasgó las vestiduras y dijo, blasfemia. Entonces, querida audiencia, si Cristo no es Dios, Cristo es un hereje. Qué bien. Caifás tiene razón entonces. Entonces, para aquel que no cree que Jesús es Dios, tampoco me le presenten como un gran maestro, ni como un iluminado, ni como un revolucionario. Si Jesús no es lo que él confesó ser, decía el escritor de las Crónicas de Narnia, entonces es un lunático. No hay margen de error, no hay un tema intermedio. O es o no es. Y gracias a su vida, su conducta, sus escritos y todo lo que vamos a hablar de pincelada al final nos demuestra que Cristo es lo que confesó ser. Él es el Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios era el equivalente a decir que soy Dios. He ahí ese misterio que Timoteo le preguntó a Pablo, explícamelo. Y Pablo dijo indiscutiblemente, grande es el misterio. Es un misterio. Es un misterio ver cómo Dios se ha hecho carne. ¿Te imaginas, Emilio, al creador del cielo y de la tierra en el vientre de una mujer, sujeto al tiempo, creciendo poco a poco? ¿Te imaginas a Dios aprendiendo a caminar? Aprendiendo a hablar, cuáles fueron sus primeras palabras. Yo cuando pienso en la infancia de Jesús, no sé, mi corazón se pone más sensible porque me imagino yo, ¿no? Yo soy muy imaginativo y me imagino, ¿y cuáles fueron sus primeras palabras? ¿Te imaginas a Dios aprendiendo? Eso es un misterio, no se puede explicar en su totalidad, pero tampoco es una cuestión de debate, no se puede negar que Jesús es Dios. De hecho, el apóstol Pablo tuvo que lidiar con este problema, tuvo que sacar del error a muchos e intentar que otros no entraran en ese error. Por eso dice, Colosenses 2:9 dice, porque corporalmente en él habita toda plenitud de la deidad. Cuando nosotros estudiamos la carta a Colosas, dice la Biblia, él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Dice, porque por él fueron creadas, atención, todas las cosas, las que hay en los cielos, en la tierra, visibles e invisibles, tronos, dominios, principados, potestades. Y mira, todo fue creado por medio de él y para él. Dice, él es antes de todas las cosas y todas las cosas por él subsisten. Entonces la carta a Colosas era principalmente para sacar del error a ciertos que estaban cayendo en el error de poner en juego, en duda, la veracidad de que Jesús era Dios. Y para que muchos no cayeran en ese error que judíos andaban por ahí cuestionando, les escribe la carta a Colosas diciendo, están equivocados, en él habita corporalmente toda plenitud de la deidad.
Es curioso que el apóstol Pablo, y aquí voy a citar un misterio, la carta a Colosas, él pidió que se la enviaran a otra iglesia. Dice al final de la carta de Colosenses, saludar a los hermanos que están en la Odisea. Y dice, Colosenses capítulo 4, al final, en los saludos finales, dice, cuando esta carta sea leída entre vosotros, es decir, la carta a Colosas, donde principalmente demuestra que Jesús es Dios, dice, se la dais a los hermanos de la Odisea y que la lean allí. ¿Por qué? Porque la iglesia en la Odisea habían caído en el mismo error. De ahí que la iglesia fuera una iglesia en decadencia. Cuando nosotros estudiamos Apocalipsis capítulos 2 y 3, vemos el mensaje a las 7 iglesias. La Odisea, la iglesia en la Odisea, era una iglesia donde Dios no le resalta ninguna virtud, precisamente porque en el principal error que había caído la iglesia en la Odisea era cuestionar la divinidad de Jesús, que Jesús no era Dios. Por lo tanto, les envió la carta para sacarles del error. Pero dice, pero la carta de la Odisea que sea leída entre vosotros. Y eso es un misterio, porque según la Biblia, Pablo escribió una carta a la Odisea que no ha llegado a nuestros días. La carta a Colosas fue leída en la Odisea, pero la carta de Pablo a la Odisea no sabemos nada de ella. Son unas misteriosas llamadas cartas perdidas que el apóstol Pablo envió, no solamente las epístolas, sino que envió a muchas más iglesias. Y creo yo, sin temor a equivocarme, que el principal motivo de la carta de Pablo a la Odisea o el mensaje era demostrar que Jesús es Dios. Por lo tanto, sabiendo esto, que Jesús es Dios, Juan, el apóstol, fue el más joven de todos, el que escribió lo que acabamos de leer al principio. Él es testigo ocular de todo lo que pasó. La Biblia dice que él estaba, ¿dónde? Hemos visto que estaba a los pies de la cruz. De la cruz, amén. Cuando le dice, hijo, he ahí tu madre, madre, he ahí tu hijo. Me encantó Emilio de Valladolid, de qué manera lo expuso. Amén. Y el mismo que ha escrito tengo sed, es el mismo que sabe que el que está colgado en aquella cruz y ha exclamado tengo sed, sin duda, aunque quizá no sabe ni puede explicarlo, pero sabe él que es Dios hecho carne. Amén. Lo sabe tanto que en el capítulo 1 él ha viajado en el tiempo, ha viajado tanto en el tiempo que realmente ha salido del espacio y tiempo. Cuando nosotros vemos Génesis capítulo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ese en el principio es en el principio del tiempo. Qué bien. ¿Vale? Pero resulta que Juan capítulo 1, verso 1, se va más atrás del tiempo. Es decir, da un salto cuántico y se va no al espacio. Nosotros estamos viviendo bajo una dimensión llamada materia, espacio y tiempo. Estamos sujetos a la materia, al espacio y al tiempo. Pero hay otra dimensión que se llama eternidad. Qué bien. Es en esa en la que Dios ha decidido moverse. No es que Dios habite en la eternidad, es que la eternidad habita en Él. Y Dios desde la eternidad contempla todas las cosas. Por eso Él ve todo como presente. Porque en la eternidad no existe pasado, ni presente, ni futuro. En la eternidad es. Por eso Él, cuando Moisés le pregunta ¿cuál es tu nombre que les diré? Él les dice, diles que yo soy. Tiempo presente, siempre en el momento presente. ¿Por qué en la eternidad no hay tiempo? Y es que resulta que inspirado por el Espíritu Santo, Juan se marcha a ese lugar. Es el único que ha viajado en el tiempo, de una manera espiritual. Esto lo vemos en el Apocalipsis. ¿Qué es el Apocalipsis? El Apocalipsis es algo futuro, ¿no? Amén, mira cómo explico yo el Apocalipsis. El Apocalipsis es algo que no ha pasado, o más bien es algo que ha pasado, que no ha pasado, pero que ocurrirá. Apocalipsis es algo que ha pasado porque Dios le llevó a un hombre al futuro y lo vio todo. Luego le regresó a su tiempo. Entonces, Apocalipsis es algo que ha pasado, que no ha pasado, pero que ocurrirá.
Es el único que había viajado en el tiempo. Pero es que resulta que ha viajado más allá del tiempo y se ha ido a la eternidad. Por eso él escribe y dice, en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios y este era Dios. Dice, este era Dios, atención, y todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho hubiese sido hecho. Entonces Juan el apóstol está dejando claro que el que acaba de decir en la cruz, tengo sed, es el creador de todas las cosas. Y mis amada audiencia, si Cristo es el autor y el creador de todas las cosas, cuando nosotros pensamos en todas las cosas que Dios ha creado, el mismo que ha exclamado en la cruz, tengo sed, es el mismo que en el principio creó el agua. Es el mismo que no solamente la crea, sino que también es capaz de manipularla como nadie. Y dice la Biblia, separó Dios las aguas de las aguas que estaban sobre la expansión y por encima, y dice la Biblia, y a lo que quedó descubierto, dice, a la expansión las llamó cielos. Aquel que es capaz de separarlas, también es capaz de juntarlas. Y dice la Biblia, y juntó las aguas, dice, y a la reunión de las aguas las llamó mares. Es el único que dice la Biblia en el libro de el Éxodo, dice, de modo que el pueblo pasó sobre tierra firme y tierra seca, dice, y al lado derecha y a la izquierda, dice, tuvieron el agua como muro. Es el único que puede hacer un muro de aguas y que ese muro se mantenga. Pero es que en el libro de Job dice la Biblia que él es el único que es capaz de detener las aguas. O sea, no solamente hace de las aguas un muro, no solamente los separa, no solamente las junta, sino que también las detiene. Dice la Biblia que en el libro de Job, hasta aquí llegarás y de aquí no pasarás, porque aquí se termina el orgullo de tus olas. Es el único que Dios ha puesto límite a las aguas. Pero es que si nos remontamos otra vez al Génesis, es el único que cambia su composición química. Químicamente es H2O. Bueno, pues él es el único que puede hacer del agua algo que normalmente no hace. ¿Y qué dice? Producir seres vivientes. Hacer del agua una matriz fértil. Por eso dice la Biblia, produzcan las aguas seres que vuelen sobre los cielos y también peces que naden en el mar. Es decir, que él ha hecho que el agua sea una matriz fértil. Por eso es que según los científicos, allí donde hay un poquito de agua, allí es que existe un poquito de vida. Amén. Y eso ha sido por la orden que Dios dio. Dios le dijo a las aguas, aunque no tienen una matriz, le dijo, allí donde estés vas a producir vida. Porque ya en el principio le dijo, produzca las aguas, seres que vuelen y peces que anden sobre las profundidades de los mares. No solamente ha creado una matriz fértil, no solamente las separa, las junta, las detiene, sino que es capaz de ponerle límite y atención, hacer algo que nadie sería capaz de hacer. Dice la Biblia, porque él eleva las aguas en las nubes y las ata. De modo que ninguna agua, ninguna gota cae a la tierra sin que Dios lo desate. Emilio, ¿cómo es posible coger el agua y hacer un nudo? No se puede. Pero yo no sé cómo hará Dios, que es el único, de coger el agua, elevarla y atarla en las nubes. Es el único que dice la Biblia en el libro de Salmos que él pone sus aposentos en las aguas. Hasta lo que yo sé, el agua es líquida y no puedes caminar sobre ella. Pero es el único que a la orden del omnipotente, algo líquido, algo que no es estable, él cambia su composición y no sabemos cómo, y él pone sus aposentos en las aguas. ¿Cómo es posible que aquel que esté clavado en la cruz y esté clamando por agua, dice la Biblia en el libro de Isaías, que él en el hueco de su mano, él ha medido todos los mares? En el hueco de su mano caben todas las aguas. Él es el único que es capaz de transformarla. Y H2O deja de ser eso. Y dice la Biblia que él transforma el agua en vino. Y deja de ser agua para ahora ser vino, el mejor de todos.
que cuando la probó el maestresara dijo, habéis dejado el mejor vino para el final. Alguien me dijo, si Jesús convirtió, fíjate, 6 tinajas, 100 litros de agua, 100 litros de vino. Alguien me preguntó el por qué Jesús convirtió el agua en vino. Y si ya que lo convierte el agua en vino, ¿por qué en el mejor vino? Lo convirtió en el mejor vino porque Él no sabe hacer las cosas de otra manera. Aleluya. Si hubiera podido hacerlo mal, lo hubiera hecho, pero es que no sabe hacer las cosas de otra manera. Aleluya. Y les dio 100 del mejor vino. Lo que hicieran con ellos es cosa suya. Porque Dios nos ha dado lo mejor, la libertad, la vida, nos ha dado lo mejor. Lo que hagamos con ello es cosa nuestra. Pero estamos hablando que el que está clavado en la cruz ha creado el agua, la manipula, ha creado una composición fértil, ha puesto sus aposentos en las aguas. No solamente eso, que dice la Biblia, en el último y gran día de la fiesta, Él se pone en pie y dice, el que tenga sed, venga a mí, beba. Amén. Haciendo un llamamiento para todos los sedientos. Es más, es el único que hace un llamamiento que se remonta hasta el milenio y dice, a todos los sedientos que vengan a las aguas y que beban de ellas gratuitamente. Es el único que le pudo decir a la samaritana, si yo te diera de mi agua, tú no tendrías sed jamás, porque de tu interior saltarían aguas que saltan para vida eterna. Amén. El mismo Dios que ha hecho todo eso con el agua, ahora muere en la cruz, sediento por sed. ¿Cómo es posible? Aquí veo una manifestación del amor de Dios sin precedentes. Ha creado el agua, la junta, juega con ella si quiere, camina sobre ella, la detiene, las pone límites, las ata, las mide en el hueco de su mano, pero ahora por amor a nosotros, muere en la cruz y Él tiene que exclamar, tengo sed. Y la sed tan grande la dejó reflejada Salmos, es un salmo mesiánico, algo que se cumplió en Cristo cuando estaba en la cruz. David no sabía esto cuando dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de la voz de mi clamor? Si clamo de día y no me respondes en mi lecho, pero no hay para mi reposo. Pero yo sé que tú eres santo, que habitas en las alabanzas de tu pueblo. Y dice el verso 14, dice, he sido derramado como aguas. Todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Y dice el verso 15, como un tiesto se secó mi vigor, mi lengua se pegó a mi paladar. La sed de Dios, la sed de Cristo era tan grande en aquella cruz. Toma una planta y ponla al sol y no la riegues. Y déjala allí. Ya verás lo que va a ocurrir, cómo se va a endurecer, cómo se quita sola del tiesto. La sed de Cristo era tan sumamente grande que la asemeja a una planta seca sin agua. Tanto que dice la Biblia que su lengua se le pegó al paladar. Esto no es normal. Esto clínicamente sucede únicamente cuando lo que te falta en el cuerpo es saliva. Porque mientras tienes saliva, la lengua no se pega al paladar. Qué bien. El domingo cuando me acosté, el lunes fue. El lunes me acosté, fue la noche del domingo para el lunes. El lunes iba a empezar todo esto. Resulta que tuve un sueño donde tenía sed. Y yo bebía agua, pero la sed no se quitaba. Y bebía agua y agua y agua. Y de pronto la sed me despertó, me di cuenta que era un sueño. Lo que me despertó fue la sed. Lo pasé muy mal. Nunca fue más gratificante, me hizo feliz un vaso de agua. Amén, gloria a Dios. Fue tan agonizante pasar sed.
fueron unos momentos. Clínicamente está demostrado que cuando se pierde por el hablar, por cualquier esfuerzo, cuando se pierde el 1% del agua que necesita tu cuerpo, el 1%, no estamos hablando, perdonad, no estamos hablando la mitad, estamos hablando el 1%. A nivel de la medicina, cuando te falta, imagínate que yo necesito 100 litros de agua, el 1%, ya todo mi cuerpo se activa, manda una orden a mi cerebro empieza a mandar orden, necesitas beber agua. Uno puede estar sin comer, se pone a dieta, régimen, no puedes estar sin beber agua. Amén, gloria a Dios. Es la mayor necesidad de un cuerpo humano. ¿Cómo es posible que el Dios creador de los cielos y la tierra, clavado entre el cielo y la tierra en una cruz, pasó tanto sed que miren, ¿saben ustedes que Cristo hubiera podido tener líquido en su cuerpo? Él pudo haber tenido líquido. Y mira lo que dice Mateo 27:34, dice, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero dice, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. O sea, por unos momentos él sintió líquido en su boca, pero cuando percibió que era vinagre mezclado con hiel, dicen otros evangelios, vino mezclado con hiel, y el vino y el vinagre es lo mismo. ¿Sabes por qué es lo mismo en días de Jesús? Porque resulta que el vino, cuando se ponía el sol y se echaba a perder, el vino se avinagraba. Eso pasa actualmente ahora también. Pasa actualmente, el vino se avinagra. Entonces, en el mundo antiguo lo usaban como el vinagre de hoy día. Entonces, decir vinagre mezclado con hiel o decir vino mezclado con hiel es lo mismo. Cuando él lo probó, dice, no quiso beberlo. ¿Por qué razón no quisiste tener líquido en tu cuerpo? ¿Por qué razón no quisiste tener, aunque sea vinagre mezclado con hiel? Porque de entre muchos oficios que existían en días de Jesús, había un oficio en Jerusalén que se llamaba el oficio de... a ver si me acuerdo. El oficio de la misericordia. El oficio de la misericordia lo realizaban las mujeres ricas de la alta sociedad en Jerusalén. Este oficio de la misericordia, lo que hacían es que daban a las mujeres de los condenados o daban a los condenados vinagre o vino mezclado con miel, o a veces con otras especies, que en el libro del Génesis aparece una especie llamada la mandrágora. Eran unas hierbas que mezclándolo todo se lo daban al condenado en la cruz. ¿Y sabes qué servía eso? Era una anestesia para evitar el dolor. ¿Sabes qué más beneficios producía el vinagre con hiel? No solamente te evitaba dolor, es que te prolongaba la vida. ¿Sabes que según Plinio el Joven, Jesús fue uno de los condenados que tardó menos en morir? Jesús no tardó mucho en morir en la cruz. No tardó mucho en morir en la cruz. Unas horas. ¿Sabes que según Flavio Josefo y Plinio el Viejo había crucificados que tardaban días en morir? Está la historia de la evangelización en Japón. ¿Sabes lo que hacían los japoneses cuando intentaron cristianizar Japón? Los crucificaban, pero de una manera distinta. Y la agonía duraba 3-4 días. Cristo sufrió tanto, 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 que únicamente duró unas horas en la cruz. Por eso los romanos disfrutaban, aprendieron el arte de partir las piernas a los condenados.
para que cayendo sobre sus pulmones murieran asfixiados. Si Cristo no llega a morir en la cruz, ocurre ese terremoto donde todos allí presentes tenían miedo. No hubieran partido las piernas a los dos que estaban al lado. Si hubieran tardado 3-4 días, 3-4 días. Y él pudiendo prolongar su vida, y él pudiendo evitar más dolor, negó eso. Cristo no quiso sufrir menos de lo que tenía que sufrir. Amén. Ni quiso vivir más de lo que tenía que vivir. Porque llegado el tiempo del cumplimiento, Dios envió a su Hijo. No quiso vivir más de lo que quería vivir. Todos queremos vivir más. Todos queremos vivir los más años, 100 años cada uno. Él no quiso vivir ni un minuto más de lo que tenía que vivir. Ni quiso sufrir un poquito menos de lo que tenía que sufrir. Y si él no quiso vivir más ni quiso sufrir menos, fue porque, dice la Biblia, puesto el gozo delante de él, sufrió la cruz. Aleluya. Gloria. Menospreció lo oprobio. ¿Sabes cómo se interpreta puesto el gozo delante de él? Yo pregunto a Jesús, ¿y cuál es ese gozo que te daba fuerzas para sufrir la cruz y menospreciar el oprobio? El gozo puesto delante de él está en Isaías. Está en cada uno de nosotros, que viendo el fruto de la aflicción de su alma quedó satisfecho. Nos miraba a cada uno de nosotros la oportunidad para salvarnos. Un camino al Padre. Fue el amor lo que le llevó a no sufrir, a no sufrir menos de lo que tenía que sufrir, ni a vivir más de lo que tenía que vivir. Y una persona que está en semejantes condiciones de vida, todavía tiene memoria para seguir honrando al Padre. Otro lo único que piensa es que se termine ya, quiero morirme. Pero dice la Biblia, para que se cumpliera la Escritura. Pero hay una frase que quiero resaltar, dice, sabiendo Jesús que todo estaba consumado. Ya estaba todo cumplido. Hubiera podido entregar su espíritu y ya está. Pero él dice, no, todavía hay algo que no se ha cumplido. Falta una sola cosa. Salmo 69 dice, el escarnio ha quebrantado mi corazón. Estoy acongojado. No hubo quien se compadeciera de mí. Y dice, me pusieron hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. ¿Todavía te acuerdas? Echas memoria y sabes, en semejante sufrimiento, que todavía hay algo que cumplirse. Pero ¿de dónde le nacían las fuerzas a Cristo? Todavía sabía que había algo que cumplir. Y él exclama, tengo sed, para que la Escritura se cumpliera. Y fíjate por dónde, junto a los pies de la cruz, había vinagre. ¿Que sabes qué era? Era vino echado a perder. ¿Sabes de quién era el vino? Era de los romanos. Se emborrachaban, disfrutaban crucificando a los condenados. Los romanos no es que les daba pena, es que disfrutaban crucificándoles. Tenían vino porque literalmente se emborrachaban ahí, disfrutaban. Y para que se cumpliera la Escritura dijo, tengo sed. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Todo este sufrimiento no fue en vano, ni fue porque sí. Fue porque el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Jamás hemos visto tanta gloria. Amén. Jamás el mundo ha conocido semejante gloria. Querida audiencia, si él no fue lo que predicó, entonces, ¿qué fue? Ya, les voy a dar un dato interesante. Intenten buscar la biografía de gente
del siglo I. Busquen. La única biografía detallada, Emilio, la única biografía detallada del siglo I fue la de Jesús. Qué bien. ¿Sabes por qué? Porque ahora yo he escrito un libro, con mi ordenador no me ha costado dinero. Y escribimos mensajes y escribimos, no nos cuesta. Y si no tienes ordenador, un cuaderno y un bolígrafo te vale, no llega a €1. Pero ¿sabes lo que costaba escribir la biografía de un hombre en el siglo I? En el siglo IV a.C., en Pérgamo, en la ciudad de Pérgamo, se había inventado el pergamino. De ahí que Pérgamo coge su nombre, porque de ahí se inventó el pergamino. De la piel de un animal se sacaban 4 trozos. 4 trozos nada más. Lo que equivaldría ahora, de la piel de un animal muerto, se sacaban como unas 3 hojas. Ya está. ¿Cuántos animales tenías que matar? O la piel de un animal, ¿cuánto tenías que quitar para escribir un pergamino como el de los evangelios? Qué bueno. Aparte, necesitabas mucho dinero. Necesitabas contratar a un escriba. Alguien que supiera convertir la piel de un animal en un pergamino. Se requería tiempo, se requería dinero. Y querida audiencia, Jesús no fue millonario. ¿Dónde moras?, le preguntaron. Venid y ved, pero ¿dónde moras? Dices, mira, las aves de los cielos tienen guarida. Qué bueno, sí, señor. Los animales del campo tienen, o los aves de los cielos tienen nidos, y los animales del campo tienen guarida, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Qué bien, sí, señor. Aleluya. Tanto es que dice la Biblia, estando Jesús en casa, Marcos 2, y creemos que era su casa, y cuando investigamos era en Capernaum, era la casa de Pedro. Pasaba tanto tiempo en la casa de Pedro que la gente creía que era su casa, no tenía morada fija. Él nunca fue con dinero. Él quiso entrar al templo y le pidieron dinero y no tenía encima. Y mandó a un discípulo pescar, y allí encontrarás las monedas. Y el único dinero que tenía se lo confió ¿a quién? Es un gesto de amor, al que sabía que le estaba robando. Gloria a Dios. Era tan maravilloso Jesús que fue capaz de disfrutar una cena cenando con su traidor. Qué bien, sí, señor. Alguien me dijo, Eugenio, defíneme la paz. Dije, la paz es como traidor y que te siente bien la cena. Qué bueno, sí, señor. Y eso es lo que hizo él. Fue capaz de disfrutar. Trataba también a Judas, que cuando dijo uno de vosotros, todos decían, ¿y quién? Porque nunca hubo diferencia en trato. Yo en este final, en este cierre, este ciclo de mensajes, Radio Vida, Villafranca de los Barros, toda Extremadura, Mérida, a través que nos ven en Facebook o los que nos vean luego en diferido, yo te quiero invitar no a una religión, te quiero invitar a Jesús. Qué bien. Gloria a Dios. No soy muy inteligente ni soy muy sabio, pero tengo la capacidad suficiente para que nadie me engañe. Hace 20 años me encontré con él. Tuve una experiencia que me cambió. Y desde el día que comencé a encontrarle a él a través de las Sagradas Escrituras, me di cuenta que no hay otro. Nos ha dado cuenta que ha sido el único personaje que ha dividido la historia en dos. Los libros de historia tienen que decir antes y después de Cristo. Nadie en la historia de la humanidad afectó tanto como para dividir la historia en dos. Sí, señor. No importa lo que hayas hecho, no importa en la condición en la que estés.
No importa eso de para mí ya no hay solución, para mí es tarde. Yo te invito a que desde allí donde estás cierres tus ojos. Y si hoy quieres aceptar a Jesús como tu Salvador, quiero que repitas conmigo: Señor, te doy gracias por darme la oportunidad de oír tu palabra. Gracias por lo que hiciste en la cruz, por ocupar mi lugar. Gracias por ofrecerme una vida que ni en sueños he podido imaginar. Te invito a que entres a mi corazón, que seas Señor y Dios, que perdones mis pecados y que me ayudes a serte fiel todos los días. Ábreme los misterios escondidos en tu palabra y que tu Santo Espíritu me guíe a toda verdad. Gracias por la oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios.